Dios. Amén. Den un aplauso a la presencia del Espíritu Santo. Ahí donde se encuentra, estamos en la iglesia en casa y estamos contentos de una vez más vernos a través de estos medios y poder experimentar su presencia de esta manera tan extraordinaria. Bienvenidos a aquellos que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos a la iglesia en casa. Te dijeron va a estar bueno y ¿sabes qué? Es verdad. Va a estar bueno y algo te va a suceder hoy. Si tú estás esperando algo de parte de Dios, algo bueno te va a suceder. Estamos ya en la etapa final de esta contingencia o ya previo a poder regresar aquí al auditorio, a su casa, que también es gente nueva. Y si todo va bien, el día de mañana entramos a la fase a la siguiente fase, que es el semáforo naranja, y ya tenemos la oportunidad de poder reunirnos con ciertas restricciones, pero ya podremos reunirnos aquí en el auditorio de gente nueva. Manténganse conectadas a las redes, vamos a estar dando indicaciones de cómo es que nos vamos a reunir, cómo va a ser nuestro regreso. Vamos a tomar todas las medidas necesarias, pero si todo va bien, mañana entonces inicia lo que es el semáforo naranja y ya podemos reunirnos. Lo vamos a hacer aquí en gente nueva. Así es que yo creo que usted está contento, contenta. Yo estoy feliz también de poder verlos y poder juntos adorar a Dios. No solamente a través de estos medios, sino ya juntos, como dice el Salmo 133. Así es que váyase preparando, vaya viendo su mejor traje, su mejor vestido, su mejor ropa, porque vamos a reunirnos aquí en la presencia del Señor y será una bendición, será una fiesta. Amén. Bueno, entonces de aquí a 8 días nos vamos a ver. Espero que por lo menos los ojos, porque vamos a traer cubreboca, pero sí podamos vernos. Bienvenidos, vamos a hacer nuestra declaración. Levante su Biblia, levante sus manos, todos con alegría. Anímese, ánimo, porque ya pronto nos veremos. Vamos a hacer la declaración, lo que usted ve ahí en la pantalla, fuerte. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo. Creo en la prosperidad de Dios y tengo un propósito en la vida. Algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Todo es posible hoy. Si usted puede creer, den un aplauso fuerte a la palabra viva de Dios en esta reunión. Amén. Pueden tomar su lugar ahí donde se encuentre y vamos a ir a la palabra. Esta conferencia se llama Hágase tu voluntad. ¿Cómo se llama? Hágase tu voluntad. Yo espero que sea de mucha edificación para usted. En Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, Romanos, carta a los Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Repetiré la última parte del verso 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo utiliza el número 3 respecto a esta escritura. Primero, porque dice: presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Y después, refiriéndose a la voluntad de Dios, se refiere como buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a ir desglosando esta palabra y vamos a entender un poco más respecto a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque con todo lo que está pasando en este tiempo podríamos pensar en algún momento que Dios se olvidó de nosotros, o que dónde está Dios, o que si esto que está pasando es la voluntad de Dios.
Y eso puede traer duda, incertidumbre, temor, la falta de certeza acerca del futuro. Pero ya vamos a ver que la voluntad de Dios tiene características y las describe el apóstol Pablo en lo que acabamos de leer. Primero dice el apóstol Pablo que tenemos que presentarnos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Porque es importante eso, y no me voy a quedar mucho ahí porque me interesa ver la segunda parte del verso 2. Pero esto previo es importante no solamente para comprender la voluntad de Dios, sino para poder vivir en la voluntad de Dios. Entonces, lo que antecede a vivir en la voluntad y que la voluntad de Dios se nos revele en nuestras vidas, lo que antecede es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento los sacrificios se hacían con muerte o se presentaban para muerte, pero aquí está diciendo el apóstol Pablo que en nosotros el sacrificio, nuestra vida, se tiene que presentar como un sacrificio vivo, no muerto, vivo. Y eso tiene que ver con lo que sigue, santo, ¿por qué santo nuestro sacrificio? Porque los que estamos en Cristo somos santificados. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros estamos viviendo o estamos en el proceso de santificación para el propósito. Y después dice agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es lo básico de todo creyente, de todo discípulo. Así es como debemos estar llevando nuestra vida, como un sacrificio vivo delante de Dios, es decir, una consagración delante de Dios, santa, porque tiene que ver con Cristo y en Él nos santificamos por su sangre y por su Espíritu Santo. Y después, que es vuestro culto racional. Después de eso es que el apóstol Pablo presenta y dice: no se conformen a este siglo, hacia la forma de pensamiento de este mundo, porque ya hemos visto, y sobre todo en los últimos meses, ya hemos visto que está en constante cambio el mundo. La sociedad, como los sistemas, están en constante cambio. El sistema económico está en constante cambio. El sistema de salud está en constante cambio. Los diferentes sistemas, el político, el social, está en constante cambio. Constante cambio. Por eso el apóstol Pablo dice: tiene que haber una renovación con respecto a la forma de pensamiento. O sea, no debemos adaptarnos o quedarnos con lo que las noticias nos presentan alrededor del mundo con toda esta pandemia. No podemos quedarnos solamente con esa información. Necesitamos una constante renovación de la mente para no caer en depresión y en ansiedad, que es lo que ha estado sucediendo en este tiempo. Comentaba el apóstol Raúl Ávila en estos días que han muerto más gente, ha muerto más gente por depresión, por ansiedad, por temor y por suicidio que por el mismo virus que ha provocado esta pandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos renovar nuestra mente y no quedarnos con la información que estamos recibiendo de afuera, con la información que estamos recibiendo, que está circulando en las redes, en la televisión, en el radio, en las noticias. No solamente quedarnos con ellos, sino renovarnos a través de su palabra y saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para no estancarnos, para no perder el propósito y entonces nosotros salir adelante y caminar hacia lo que es la voluntad de Dios, que ya vamos a ver que tiene 3 características. Y voy a lo siguiente. Dice: es buena, agradable y perfecta. Primero, buena
Porque dice la Biblia en Santiago 1:17: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios sigue siendo el mismo. El mundo cambia, pero Dios sigue siendo el mismo. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es buena su voluntad, por supuesto. Y esto responde a muchas preguntas incógnitas de la gente que decían, bueno, es que esto será de Dios o no es de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es buena. Lo que tiene que ver, todo lo bueno, toda buena dádiva desciende de lo alto. Lo segundo, agradable. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, es agradable porque el deseo de Dios es que nos vaya bien. Te lo voy a repetir: el deseo de Dios es que te vaya bien. Si tú entiendes esto y lo recibes, puedes decir un amén, un sí, un ya lo entendí. Levanta tu mano, haz algo, pero recíbelo. El deseo de Dios es que te vaya bien, que tengas salud. Y esto derriba la otra pregunta de decir, bueno, es la voluntad de Dios que yo esté enfermo, es la voluntad de Dios que yo esté postrado, es la voluntad de Dios que yo caiga en una pobreza, es la voluntad de Dios que yo viva en una recesión económica. Bueno, la Biblia dice que su voluntad es agradable. Y el apóstol Juan, diciendo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, inspirado por Dios, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y número 3, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos. Lo voy a repetir: es perfecta la voluntad de Dios porque nos da lo que necesitamos y no lo que deseamos. Hay muchas cosas que deseamos, pero no es la voluntad de Dios. Por eso no viene de inmediato. Entonces, esa es la característica de lo que es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que saber los tiempos de Dios. Es perfecta porque Dios va a cumplir algo que es perfecto, es decir, que está en su perfecta voluntad cuando sea el tiempo indicado. Y eso es importante que lo sepamos, porque muchas veces en la desesperación tomamos decisiones equivocadas y entonces estamos viviendo las consecuencias de una mala decisión. Pero cuando entendemos que la voluntad de Dios es perfecta, esperamos los tiempos. Para los jóvenes es importante que esperen los tiempos de una relación como los tiempos de tomar decisiones que van a comprometer tu futuro. Cantares dice: no despertéis al amor ni lo hagáis velar hasta que quiera. Es decir, no despierten al amor antes de tiempo. Hay tiempo para todo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Todo tiene su tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto. No cuando queremos, sino cuando necesitamos y cuando es conveniente, en el tiempo de Dios. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? En Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, la voluntad de Dios es perfecta porque tiene tiempos para su cumplimiento, y eso hace perfecta la voluntad. Eso hace, ni antes ni después, en el tiempo correcto, en el tiempo necesario. El apóstol Pablo dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto, conociendo el tiempo. Es importante saber los tiempos, y más adelante voy a hablar un poco acerca de eso. Pero ¿sabe qué? Con respecto a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda para saber cuál es la voluntad de Dios, porque si estamos acostumbrados a ser guiados por las emociones o por lo circunstancial,
de lo que está pasando alrededor del mundo, entonces vamos a estar decidiendo mal. ¿Cómo poder decidir bien? ¿Cómo tener una guianza para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo saber que es la voluntad perfecta de Dios? Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda. En Romanos 8:25 dice al 27: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? Dígalo fuerte: ¿quién nos ayuda? En nuestra debilidad, el Espíritu. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, verso 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo conoce mejor a Dios que nosotros, a Papá Dios. Porque el Espíritu Santo sabe cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Entonces Él nos ayuda en esa debilidad de guiar y de decidir por las emociones y lo circunstancial. Él nos ayuda y nos ubica para poder pedir lo que es correcto y no solamente lo que queremos. Para poder nosotros pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Él nos ayuda porque Él conoce la perfecta voluntad de Dios, del Papá Dios. Ahora, primera de Juan 5, 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por supuesto que nos oye, porque estamos orando de acuerdo a su propia palabra. Y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿O qué está diciendo el apóstol Juan? Que si pedimos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su voluntad que es buena, agradable y perfecta. 2, de acuerdo a la guianza y a la intercesión del Espíritu Santo, tenemos la certeza de que aquellas cosas que en oración pedimos, Dios nos las va a entregar. Amén. Esa es la certeza, esa es la seguridad. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad, entonces ya no hay lugar para la ansiedad. Entonces ya no hay lugar para el afán. Jesús trató el problema del afán en Mateo capítulo 6 con sus discípulos y le dijo: ¿por qué se afanan? ¿Qué comer? ¿Qué vestir? Cuando tienen un Padre que se preocupa por ustedes y sabe de qué cosa tienen necesidad. Entonces, no sabiendo esto, no se afanen, porque hay un Padre que está cuidando de vosotros. Hay un Padre que es proveedor y que es sustentador y que es protector, que está listo para poder proveer. Entonces le dice, y hace esta separación, Jesús les dice: no es la vida más que la comida, el cuerpo más que el vestido. Entonces, ¿por qué se afanan? Es mejor la vida. Y él dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y sabemos que nuestras oraciones son respondidas porque estamos orando de acuerdo a su voluntad con la ayuda del Espíritu Santo, sabemos que la bendición ya viene en camino. Te estoy diciendo que sabemos que la bendición ya viene en camino y Dios no te va a dejar. Dios te da certeza de futuro. Dios te da una certeza de mañana. Dios te da una certeza de que lo mejor está por venir para tu vida. No son solamente palabras, es la palabra viva de Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios dice que en su voluntad su deseo es que seamos prosperados, yo lo creo. Y si dice que su deseo es que seamos sanos, yo lo creo. Y si lo crees, prepárate, porque a los que creen todo es posible, y le vendrá lo que has estado creyendo y lo que has estado orando. ¿Cuántos dicen amén? Sí.
Entonces la mayoría de veces podemos saber cuál es la voluntad de Dios porque está en su propia palabra. Su palabra habla de quién es Dios, pero también de lo que a Dios le agrada y cuál es el propósito para nuestras vidas. Podemos conocer la voluntad de Dios, y cuando leemos la Escritura, que es la forma de renovar de nuestra mente, entonces entendemos que no es la voluntad de Dios estar enfermos, que no es la voluntad de Dios estar en pobreza, que no es la voluntad de Dios estar en ansiedad, que no es la voluntad de Dios estar en afán, que no es la voluntad de Dios estar intimidados y metidos en las casas, que no es la voluntad de Dios estar frenados. Una iglesia con tanto potencial que Jesús dijo: las puertas de la muerte no podrán frenar a la iglesia. Pero cuando hay una iglesia intimidada, entonces no se está cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. En cualquier caso, tenemos que orar y decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Pero ya sabemos que cuando decimos hágase tu voluntad, sabemos que su voluntad tiene tres características: es buena, es agradable y es perfecta. Aunque pudiera ser que no estemos seguros o que no sintamos que es lo correcto, pero ya vamos a ver que cuando es la voluntad de Dios, aunque parezcamos o parezca o no sintamos que sea algo bueno, nos vamos a dar cuenta que si es de Dios, es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Entonces anote esto, por favor: tres características de la voluntad de Dios. Número 1, con respecto a la voluntad de Dios, si la respuesta de Dios a una petición es sí, es porque Él va a acrecentar tu fe y estás listo para la siguiente etapa de fe y de autoridad sobre tu vida. Tu fe será incrementada. Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a bendecir para pelear buenas batallas. Dios le dijo sí a Gedeón en Jueces capítulo 6 verso 14. Dijo, mirándole Jehová le dijo: ve. Ese es un sí de Dios. Con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Sabe que cuando Dios le dijo a Gedeón ve, Gedeón no quería y no pensaba ir a la guerra? Porque muchas veces tu no va a ser un sí de Dios, y muchas veces tu sí va a ser un no de Dios. Por eso tenemos que estar alineados a su voluntad, a su presencia, por su espíritu. Entonces Gedeón estaba intimidado, estaba guardado, estaba en cuarentena, porque había enemigos por 7 años asolándolos. Y dice la Biblia que empobrecieron a Israel en gran manera. Y estaban intimidados porque llevaban su cosecha, pero no solamente llevaban la cosecha, el fruto que quedaba lo destruían, de tal forma que empobrecía grandemente a Israel. Y ahí estaba metido el Gedeón, el joven Gedeón. Él no quería, no pensaba ir a la guerra, pero Dios veía en él un potencial, pero Dios veía en él una capacidad, pero Dios veía en él una fuerza, que le dijo: ve con esa tu fuerza que tienes, te apruebo, estás legalizado, estás autorizado para hacer la guerra, estás autorizado para hacer la guerra y ganarla contra los madianitas. Los sí de Dios para hacer la guerra. Cuando Dios te dice sí, es porque va a poner fuerza en ti y va a incrementar fe para que vayas al próximo nivel. El sí de Dios para sanar en Mateo 8:2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Cuál fue la voluntad de Dios ante la enfermedad de ese leproso? Sí quiero, sí quiero, sí quiero.
Si tú te preguntas, ¿será que Dios quiera que salga y que me levante de este lecho, y que me levante de esta enfermedad, y que me levante de esta condición, y que me levante de este temor, y que me levante de esta ansiedad? El sí de Dios es sí quiero. Te estoy diciendo, levanta tus manos y di sí quiero. Es el sí de Dios. Sí quiero. Sé limpio, sé sano, sé libre, sé sano y sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre de la enfermedad, sé libre del temor, sé libre de la ansiedad, sé libre del afán, sé libre de toda intimidación en el nombre poderoso de Jesús. Levántate, te estoy diciendo, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Envío la palabra de poder, envío la palabra de vida, envío la palabra de sanidad, envío la palabra de libertad. Sí quiero, dice el Señor. Levántate, vas a vivir en esto, vas a vivir para contar lo que Dios ha hecho contigo. Sí quiero es la respuesta de Dios a tus preguntas. Alguien celébrelo y diga amén a esto. El sí de Dios para prosperar. Isaías 3:10, es muy poderosa esa escritura. Isaías 3:10 dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Es el sí de Dios para prosperar. ¿Cómo? Parecería hasta ofensivo que en medio de esta recesión económica, no solamente nacional, sino a nivel mundial, decir una palabra como esta puede parecer hasta ofensivo. Decida al justo que le irá bien. Pero es palabra de Dios. Y Dios no vive por los sistemas colapsados económicos de esta tierra. Él vive por su propia palabra. Y si su palabra dice: sí, te voy a prosperar, no depende de una recesión, no depende de un sistema. Dios hizo sacar agua de la peña en pleno desierto. Dios hizo caer maná del cielo en plena contingencia, en pleno desierto, en plena sequedad, y le soltó una palabra y le dijo: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios tiene el poder, Dios tiene la capacidad, su perfecta voluntad. Y su sí de Dios es: decida al justo le irá bien. Así es que si tú has hecho las cosas bien, si las has hecho en justicia, si has obrado bien, si has sido fiel en tus finanzas, si has sido fiel a Dios en tus diezmos, prepárate, porque eso es una palabra de Dios para ti. Decida al justo que le irá bien, y para que sepa que es de Dios, lo hará no cuando el sistema se levante, sino cuando en el tiempo de la crisis Dios te abrió una puerta de bendición. Sabrás que Dios vive por su propia palabra. Si tú lo crees, entonces celébralo y di amén. Eso es para mí, yo lo recibo, yo lo creo, yo lo atesoro en mi corazón. Esa es la palabra que estaba esperando. Amén. Sí. Número 2, la característica de su voluntad. Si la respuesta es espera, es porque Él está acrecentando tu paciencia y te está formando carácter. ¿Por qué las peticiones que a veces nosotros hacemos a Dios no vienen de inmediato? Hay cosas que sí, como lo acabo de mencionar, pero hay otras que tienen un tiempo de espera. Es porque Dios te está preparando para que soportes la bendición. Es porque Dios está desarrollando paciencia, que es parte del carácter del cristiano. Es porque Dios quiere desarrollar carácter y madurez en la vida de la persona para que tenga el carácter de soportar una bendición. Porque se necesita que haya madurez para poder recibir algo de parte de Dios, porque somos responsables de aquellas cosas que recibimos de Dios, porque Él nos pedirá cuenta de todo lo que nos ha dado.
espirituales, cosas materiales, la vida misma, Dios nos va a pedir cuentas de cada una de esas cosas. Entonces, cuando la respuesta de Dios es espera, no es que Dios esté negado, no es que el cielo se te haya cerrado, es que te está formando carácter, es que está desarrollando paciencia, es que está desarrollando dominio propio, es que está desarrollando humildad, que es un fruto importante del Espíritu. Porque cuanto más Dios te promueve, cuando más Dios te bendice, entonces la humildad hace que mantengas el curso correcto, para que no te olvides de Dios, para que no te olvides del porqué de la bendición. Amén. La edad no es una garantía de madurez. Tú no tienes que esperar a tener mi edad, o tener 50 o 60 años o 70 años para decir: ya estoy maduro, ya puedo, ya tengo toda la madurez. No, porque la edad no es una garantía de madurez. Hay mucha gente que es grande de edad, pero no está madura, está más dura, está amargada, está resentida con la vida por cómo le fue, pero no significa madurez. Necesitamos nosotros crecer al nivel de la bendición que Dios nos quiere soltar. Por eso es que la respuesta no viene inmediatamente, y sin embargo nuestra oración tiene que permanecer diciendo: hágase tu voluntad. Señor, no he recibido lo que he esperado, pero hágase tu voluntad, Señor. Señor, ya hay un poco de desesperación en mí, Señor, pero voy a ser paciente. Señor, hágase tu voluntad. Señor, no ha llegado lo que he esperado, pero seguramente quieres que desarrolle más humildad. Voy a postrarme un poquito más. Señor, quizá hay un poco de orgullo en mí, entonces me voy a postrar más, Señor. Voy a agachar más el rostro, porque quizás me falte un poco más de humildad para recibir lo que te he pedido, que sí me lo vas a dar, pero se está esperando mi humillación, está esperando mi humillación delante de Él, que yo pueda reconocer que todo lo que tengo, que todo lo que soy, que todo lo que puedo hacer es por Él y para Él. Algo está desarrollando Dios cuando no viene la respuesta inmediata a algo que le has pedido. ¿Te ayuda lo que te estoy diciendo? Y número 3, si la respuesta es no, esto está chido esto. Puede que Él tenga algo mejor, por eso su respuesta es no. Y ¿sabe qué? Con el tiempo he aprendido que los no de Dios son mejor, porque son no de acuerdo a su voluntad. Usted sabía que la mayoría de los mandamientos comienzan con no. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. No matarás. No adulterarás. No codiciarás. No, los no de Dios son para preservación. Amén. El tiempo que Dios les dijo, las experiencias bíblicas donde Dios les dijo no a una persona, a un pueblo, era para preservación. Sin embargo, la historia registra que desobedecieron a ese no de Dios, queriendo hacer su propia voluntad, y eso trajo un desastre. Cuando Israel le pidió a Dios: queremos un rey, ya no queremos jueces, ya no queremos dirigirnos por solamente la palabra, queremos un rey. Dios le dice a Samuel: diles que si piden un rey humano, es una respuesta para lo que estamos hasta viviendo hoy. Diles que si tienen un rey como las demás naciones, ese rey va a controlarlos, los va a esclavizar, es más, los va a empobrecer, los va a diezmar, les va a pedir tributos,
va a tomar a tus hijos, va a tomar a tus hijas, los van a adoctrinar, les van a meter ideologías contrarias a la palabra. Si ustedes quieren un rey, ese rey se va a enseñorear cuando llegue al poder, los va a desconocer y van a terminar siendo esclavos, subyugados por ese tipo de gobierno. Y entonces Dios le dijo no, pero el pueblo decía: queremos un rey como las demás naciones. No nos importa, ya no nos importa. No solamente queremos, diles que si quieren un rey conforme a las demás naciones, van a terminar adorando ídolos, van a terminar viviendo por filosofías que no son bíblicas, que no son parte de la palabra. Pero ellos decían: queremos un rey, sí queremos rey, sí queremos rey. Y no hicieron caso al no de Dios. Israel vivió terrible experiencia por no obedecer al no de Dios en su voluntad perfecta. Dios les dijo que no, pero ellos dijeron que sí. Y si Dios dice que no, es porque tiene algo mejor. No es porque Él esté negado. Ay, es que Dios no me quiere bendecir. Ay, es que Dios no quiere que prospere. Ay, es que Dios no quiere que sane. No es eso. Es que Dios tiene algo mejor. Tienes que esperar. Su no es una bendición y es para protección. El sí de Dios, anota esto: el sí de Dios es para bendecir, el no de Dios es para proteger. De algo te está protegiendo, de algo te está librando. Entonces es sensible al Espíritu Santo. Cuando Jesús, Lucas capítulo 22 verso 42, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y la Biblia registra que Dios no respondió a esa petición, porque la voluntad del Padre era que viviera la cruz. Por tanto, no hubo respuesta, o fue un no implícito para Jesús. Tuvo que beber la copa. Tuvo que beber esa copa de pecado para salvación de todos nosotros. Tenemos que estar agradecidos. Y Jesús, hasta Jesús aprendió a obediencia, hasta Jesús aprendió a obedecer la voluntad perfecta, hasta Jesús pudo vivir y experimentar el no de Dios, algo que Él le pidió. Y si Él lo experimentó, también nosotros lo vamos a experimentar, porque Él marcó el camino. Pero que no se haga como yo quiero. Jesús no quería, porque Él era humano. Sintió la presión de todo lo que se avecinaba y le dijo a Dios: si es posible que pase de largo, que no tenga que vivir esto, pero que no se haga lo que yo siento, que se haga lo que es conveniente. Y si voy a morir, que muera, pero que haya salvación para toda la humanidad. Y usted y yo somos el resultado de un no de Dios a una petición de Jesús, y todo por amor a nosotros, porque su perfecta voluntad es buena y agradable. Alguien celebre la salvación, alguien alégrese, porque usted y yo deberíamos de estar muertos, pero si estamos vivos, no porque seamos buenos, es porque nos está dando un chance en la vida. Alguien alégrese, alguien celébrelo, porque Dios está con nosotros. Sí. Hágase tu voluntad. Por eso el tema, por eso el título de esta conferencia es: hágase tu voluntad. Confía. Si es un sí, está acrecentando tu fe. Si es un no de Dios, o si es una espera, está haciéndote crecer para soportar la bendición. Si es un no de Dios, es porque viene algo mejor. Si Jesús no hubiese padecido por nosotros, hubiese sido una gloria momentánea. Pero lo que venía después de la muerte, lo que venía después del sufrimiento, una gloria, una adoración que no ha parado a 2000 años hasta nuestros días.
se sigue adorando en el cielo y se sigue diciendo: santo, 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 digno, digno es el Cordero degollado, digno es el de abrir los sellos, porque fue inmolado. En el cielo se escucha una voz, en el cielo se escucha multitud de gente, multitud de ángeles adorando a aquel que es digno de toda adoración, aquel que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, porque se sometió a la perfecta voluntad de Dios. El hágase tu voluntad le llevó a una gloria mayor, y ahora tiene un nombre que está por encima de todo nombre, ante el cual, dice Filipenses, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Alguien grite. Levante sus manos, adore, 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 adore. Ese es su momento de gloria. Adore, 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 adore. Porque hay sí de Dios, hay una espera de Dios y hay un no de Dios. Pero en cualquiera de los casos, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Alégrate, alégrate, porque Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tus hijos, no se ha olvidado de tu familia. Dios no se ha olvidado. Ahí viene tu bendición, ahí viene la respuesta, ahí viene tu milagro, ahí viene lo que estás creyendo, ahí viene lo que has esperado. Ya tienes el carácter, ya estás grandecito, ya te formaste. Prepárate, porque tu bendición viene en camino. No depende de esa tierra Dios para bendecir a nadie, depende de sí mismo, depende de su gloria. En su reino hay suficiente, en su reino hay abundancia, en su reino hay cosas extraordinarias que no dependen de esa tierra. Prepárate, prepárate, porque si hay un no de Dios para ti, no te desanimes. Los no de Dios son lo mejor que te puede pasar, porque algo mejor viene para tu vida. Los mejores días de tu vida están por comenzar. Vas a dejar de sufrir, vas a dejar de llorar,